La palabra soberanía se usa de diferentes maneras. Por ejemplo, se habla de la soberanía del pueblo, se habla de la soberanía del Estado, y es un concepto que, según Jelinek, proviene del idioma francés, souveraineté, que a su vez como lengua francesa deriva del latín, del término latino superamos. O sea, indica un poder supremo, superior, algo que está por encima de los demás. Según Jelinek, el concepto de soberanía es un concepto reciente que surge, reciente relativamente, que surge en un lugar y un momento determinado. Según Jelinek, surge en Francia hacia fines de la Edad Media, es decir, que el término soberanía no fue un término que fuera conocido por los pueblos de la antigüedad, concretamente por los griegos y por los romanos. Los griegos utilizaban las palabras que ya hemos visto al comienzo del curso. Así, por ejemplo, los griegos hablaban de polis, hablaban de autarquía, hablaban de autonomía, pero carecían de un vocablo, siempre según Jelinek, equivalente al de soberanía. En cuanto a los romanos también tenían términos como imperium, por ejemplo, el imperium, el poder que tenían los magistrados, pero igualmente, dice Jelinek, también le faltaba una noción de lo que nosotros hoy designamos como soberanía. Entonces es una palabra que surge en Francia y específicamente se vincula a el afianzamiento del poder real, del poder de la monarquía francesa, frente a tres grandes adversarios que tuvo la monarquía francesa, que fueron el feudalismo. Fue una etapa de disgregación del poder y el poder real, el poder estatal, digamos, se fue constituyendo en base a la absorción de los diferentes poderes feudales, o sea, se produjo un proceso de unificación. La Iglesia era un gran rival para lo que eran las monarquías porque el Papa tenía la capacidad de excomulgar. Excomulgar en la Edad Media era algo mucho más complejo, mucho más peligroso para el poder estatal de lo que es hoy en día, porque significaba que los súbditos, los que estaban vinculados con el pacto de vasallaje, con el monarca o con el señor feudal, quedaban entonces por la misma excomunión, liberados del cumplimiento de los pactos. Es decir, que la excomunión era básicamente una convocatoria a la desobediencia. En el caso de Francia, el poder soberano empezó a construirse a partir de un rey, concretamente de Felipe IV el Hermoso, que precisamente tuvo conflictos con la Iglesia y los resolvió fortaleciendo el poder real. Esto es una Claymore. Claymore en gaélico quiere decir gran espada. Es una espada escocesa muy tradicional, bastante pesada y bastante grande. Y tiene que ver con la llamada doctrina de las dos espadas, muy popular durante la Edad Media. Según una tradición bíblica, cuando Jesús durante la última cena anuncia que lo van a arrestar, o bien en otra versión, cuando ya lo arrestan concretamente, uno de sus discípulos trata de defenderlo y extrae unas espadas que aparentemente son dos. Estas dos espadas dieron pie a una doctrina medieval conocida precisamente como la doctrina de las dos espadas, según la cual había una espada espiritual y había una espada temporal. Es decir, estaba por un lado el poder del Papa y por otro lado el poder temporal o el poder estatal o el poder de los reyes. La verdadera discusión era qué pasaba
en cuanto a las relaciones entre estas dos espadas. Esto es, si estos dos poderes, el espiritual y el temporal, estaban equiparados, eran idénticos, o bien si uno estaba por encima del otro. Concretamente, si el poder papal estaba por encima del poder estatal de los reyes o de los emperadores, o sea, el poder temporal, o bien si el poder temporal, el poder de los reyes, el poder de los emperadores, estaba por encima del Papa en cuanto a lo que concernía al gobierno o control de su propio territorio. Los conflictos entre el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, y el Papa Bonifacio VIII comienzan con un problema impositivo. La corona quería recaudar impuestos y lo hacía sobre bienes eclesiásticos, y el Papa, lógicamente, creía que esto no debía hacerse, o en todo caso debía hacerse con autorización papal. Por lo tanto, emite una bula llamada Clericis Laicos, en la cual prohíbe a las autoridades estatales francesas hacer esto, es decir, recaudar impuestos sin pedir la autorización o sin solicitar el permiso del Papa. La bula Clericis Laicos provoca una tensión entre la monarquía francesa y el papado, que se resuelve posteriormente con un acuerdo mutuo donde el Papa Bonifacio VIII atenúa un poquito la bula Clericis Laicos, permitiendo que el rey de Francia entonces recaude cierto tipo de impuestos o de ciertas formas sobre los bienes eclesiásticos. Pero más adelante se produce otro problema, y es cuando el rey de Francia detiene a uno de los obispos bajo la acusación de conspirar contra la monarquía. Parece que efectivamente había algo así con uno de estos obispos, a lo cual el Papa Bonifacio VIII responde que las autoridades eclesiásticas estaban exentas de responder ante las normas civiles. En realidad tenía que ser juzgado por el Papa, y bueno, nuevamente entonces se produce un entredicho en el cual hay acusaciones mutuas entre el rey Felipe IV y el Papa Bonifacio VIII. El rey Felipe IV, este es el momento donde se reúnen por primera vez los Estados Generales para respaldar a la monarquía francesa. El caso es que un conjunto de incidentes donde el Papa Bonifacio amenaza con excomulgar al rey de Francia, el rey de Francia reúne a su vez un concilio acusando de herejía al Papa Bonifacio VIII. Bueno, esto desemboca en el envío de una fuerza expedicionaria a Roma con el objetivo de detener al Papa. En realidad esto no se produce, es decir, la detención del Papa, pero sí se produce un incidente bastante violento donde las tropas francesas llegan a la residencia papal. Parece que una de las personas, bueno, le da un bofetón al Papa. El caso es que la salud de Bonifacio VIII, que era una persona de 68 años, se resiente y fallece poco después. A continuación, por presión de la monarquía francesa, es electo un nuevo papa, que fue bastante dócil a las solicitudes, los requerimientos del rey Felipe IV, y esto finalmente termina con el traslado del papado de Roma a Aviñón. El otro gran rival que le disputaba el poder al rey de Francia era el emperador. Vamos a explicar un poco esto. Habíamos visto cuando estudiamos el tema de la Revolución Rusa que, producida la caída del Imperio Romano, la corona imperial desaparece en el mundo occidental, queda en manos de los bizantinos, pero los bizantinos hemos visto que para la Iglesia Católica Apostólica Romana no eran verdaderos emperadores, de tal modo que queda vacante la corona imperial en Occidente durante una cierta cantidad de siglos. Hasta que aparece un personaje, un señor llamado Carlos, que realiza una serie de acciones, combate a algunos pueblos bárbaros, defiende
a Roma justamente las incursiones de estos bárbaros. ¿Quién es? Luego de la muerte de Carlomagno, el imperio se divide entre sus sucesores y la parte que nos interesa a nosotros es que la corona imperial, el título de Kaiser, va a parar a la zona, digamos, de lo que hoy en día es Alemania, donde queda en manos de Luis el Germánico. Por otra parte, lo que va a ser el reino de Francia queda en manos de Carlos el Calvo. El problema entonces era que el rango de emperador era un rango que era superior al de rey. Dante Alighieri lo explica muy bien en su Tratado de Monarquía, donde dice que el título de emperador es un título universal, o sea, se es emperador de todo un mundo, de todo un universo, mientras que el rey es un título más acotado a una zona o a un territorio específico. Por lo tanto tenemos entonces los tres grandes rivales en cuanto a lo que era el poder real, en cuanto al poder real como poder supremo, como poder superior, que, repito, eran los señores feudales, la iglesia y el emperador, poco a poco fueron siendo desplazados y el cargo de rey, el cargo del rey de Francia, se comenzó a elevar por sí mismo por encima de todos los demás, al menos en lo que al territorio francés concierne. 1576 es una época muy particular para Francia porque se acaban las guerras de religión. Dijo algo. Dijo que... Dijo ¿qué fue? Las guerras de religión fueron un conflicto que enfrentaron a católicos y protestantes. Recapitulemos un poco lo que sucede en Europa luego de la primera escisión del cristianismo, donde se separa la Iglesia Católica Apostólica Romana de la Iglesia Ortodoxa griega. Más adelante, a comienzos de la modernidad, bueno, aparecen Lutero, Calvino, una historia que ustedes ya conocen, y se produce un nuevo cisma que es por un lado los católicos apostólicos romanos y por otro lado los protestantes. En el caso de Francia, este cisma nuevo dio lugar a un episodio histórico conocido como las guerras de religión, que básicamente, en resumidas cuentas, consistieron en que diferentes reyes se iban sucediendo en el trono francés y a veces subía un rey que simpatizaba con los católicos y entonces reprimía a los protestantes, a veces subía un rey que, por el contrario, tenía las simpatías de los protestantes y reprimía a los católicos. Hubo episodios muy sangrientos, como la noche de San Bartolomé. El caso es que fue un periodo de mucha inestabilidad política en Francia y además, para que ustedes se ubiquen, seguramente conocerán a un personaje histórico llamado Nostradamus. Nostradamus pertenece a esta época, pertenece a la época de las guerras de religión, lo cual explicaría estas cuartetas que escribió, estas profecías, según algunos, de Nostradamus, donde muchos han pretendido encontrar una serie de datos sobre el futuro.